Bueno, yo creo que este momento es importante para trabajar conjuntamente las personas que nos dedicamos a la clínica y los investigadores del laboratorio. Estamos hablando de una etapa crucial dentro de la medicina, que es la del tratamiento a la carta, la del diagnóstico precoz, la del ganarle terreno al cáncer. Y creo que hemos configurado un equipo de investigadores básicos y clínicos que cumple con las expectativas de la sociedad. Como representante de la Junta Directiva de ASEICA tenemos un abanico de objetivos importante y por supuesto que no es fácil sintetizarlos en uno solo. Hay objetivos institucionales, como por ejemplo hacer que la Sociedad Española de Investigación en Cáncer, o ASEICA, sea un interlocutor válido entre las instituciones, léase el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Economía y los investigadores, y podamos todos juntos tener la capacidad de negociar más fuerte para el beneficio de la investigación en España. Queremos que también nosotros seamos conocidos a la sociedad civil, queremos que los investigadores básicos interactúen entre sí, queremos que los básicos y los clínicos colaboren, queremos progresar y ganarle terreno al cáncer, y queremos que ese reto de la medicina personalizada en nuestro país sea una realidad cuanto antes. Podremos cumplir con el reto que se nos ha encomendado y creo que vamos a poder ofrecer a todos los que son miembros de la Sociedad Española de Investigación en Cáncer, de la ASEICA, un retorno importante para su carrera profesional, un retorno importante para su labor de investigación, para la comunicación con otros grupos que pueden hacer sinergias o complementarse con los programas que ellos desarrollan, y hacer de soporte y de vehículo informativo de todas las posibilidades de trabajo que se ofertan no solo en España, sino en toda Europa, porque ASEICA es una sociedad integrada en la Sociedad Europea de Investigación en Cáncer, la EACR, la European Association for Cancer Research, y por tanto este congreso que vamos a tener en el mes de septiembre es un congreso que se engloba, se encuadra dentro de las actividades de la EACR, con participación de muchos investigadores europeos y con la anuencia y el patrocinio de todas las sociedades científicas de oncología que existen en Europa. El principal reto es dejar de mirarse el ombligo, hay que mirar alrededor y saber que no somos nadie si no colaboramos con el resto del mundo, y tenemos que integrarnos, como ya lo hemos hecho, en la Sociedad Europea de Investigación en Cáncer, y pretendo establecer nexos y puentes de unión con una sociedad muy potente de investigación en cáncer como es la americana, la American Association for Cancer Research. Estableceremos vínculos, haremos programas conjuntos de investigación e intentaremos conseguir vías de financiación para llevar todo esto a cabo. Creo que el reto de la aldea global es no quedarse al margen del equipo que se configura para estar en primera línea, y ASEICA apuesta por estar en primera línea. Definitivamente sí, y sin ningún tipo de tapujos. Bien, es verdad que los que sufren cáncer tienen que saber que el cáncer no es una única enfermedad, sino son cientos de enfermedades distintas, y dentro del mismo tipo de cáncer hay comportamientos también totalmente distintos que responden a la biología del tumor. Y es de ese conocimiento del comportamiento de los tumores del que se va a derivar pues una prevención mejor
se va a derivar una estrategia de diagnóstico precoz y una estrategia terapéutica, un cuidado más personalizado de cada uno de los pacientes en función de los parámetros que tienen los propios pacientes y los tumores, porque no todo el mundo tolera los tratamientos de la misma forma, no todo el mundo recibe los tratamientos y tiene unos resultados con la misma eficacia, y necesitamos identificar esos grupos de pacientes para establecer sobre ellos esas políticas de prevención, esas políticas de tratamiento personalizado que beneficiarán a todos los pacientes. Aseica es una sociedad joven, es una sociedad que tiene mucho por ganar, hay un campo enorme delante para hacer un desarrollo muy eficaz, y pienso que ese es el elemento más atractivo que tiene Aseica, que podemos hacerla con nuestras manos porque no estamos sujetos a ninguna tradición ni a ninguna virtud o vicio heredados de épocas pasadas. Entonces, creo que esa juventud, esa lozanía, esa actitud un poco naif ante la investigación hace de Aseica pues una herramienta muy voluble y muy adaptable a cualquier circunstancia, y le va a permitir colaborar con las sociedades científicas clínicas, con sociedades nacionales, internacionales, etcétera, en el beneficio de un desarrollo más rápido y más eficaz. Pues creo que lo más importante es estar convencido de que no hay reto imposible, y que si estás convencido y pones allí tu corazón, las cosas al final salen. Es una cuestión de tiempo, de persistencia y de aunar un equipo lo suficientemente comprometido como para ir logrando poco a poco los distintos objetivos. Nadie somos ni muchísimo más listos ni muchísimo más tontos de aquellos que lo lograron, y basta con identificar cuáles han sido las fortalezas y las estrategias de aquellos que lo han conseguido para seguir ese camino, para aprender de los demás y para intentar aplicar pues el sentido común en ese desarrollo que va a tener la sociedad científica para lograr ser un referente a nivel internacional. Creo que Aseica tiene un prestigio ganado en la corta evolución de su reciente historia, pero es difícil de separar ese prestigio de los logros conseguidos por otras sociedades, porque siempre los socios de Aseica pues, han estado trabajando conjuntamente con investigadores no solo nacionales, sino internacionales, y los logros que se achacan a unos y a otros pues se comparten por todas las sociedades. No creo que Aseica sea ni mejor ni peor, sino que contribuye en la medida de sus posibilidades a lograr el éxito de los investigadores españoles. Internet es una herramienta que se ha impuesto en la vida cotidiana, más todavía en la investigación, donde las grandes bases de datos son accesibles en el momento que tenemos pues, un teléfono móvil, un ordenador, una tableta en nuestras manos, y hacen más fácil el trabajo. Lo que es importante es saber cómo acceder a esas bases de datos y cómo utilizar la informática en beneficio de los proyectos que estemos desarrollando. Es impensable que hoy nadie pueda hacer un desarrollo de cualquier proyecto investigacional sin la ayuda de Internet. Estamos en Internet y somos parte de Internet. Hay un proyecto importante que es dotar de sentido a la sociedad para que todo el mundo vea ese retorno que significa pertenecer a la misma. Nosotros estamos poniendo en contacto a los distintos investigadores que configuran el mapa de investigación nacional para que se establezcan esas sinergias, esas colaboraciones. Y Aseica
financia estas reuniones con la intención de lograr que se generen equipos de mayor dimensión con objetivos más ambiciosos. Estamos pues también en la etapa de demostrar a la sociedad que la investigación en cáncer es una apuesta segura y que es el camino para lograr avanzar en el control de esta enfermedad. Y somos necesarios para los clínicos tanto como los clínicos son necesarios para nosotros, y estamos obligados a trabajar cada día más estrechamente. De hecho, esto es el laboratorio que está dedicado a la investigación translacional, que se traslada desde la bancada hasta la cabecera del paciente, y está ubicado en el hospital en el que yo trabajo. Las muestras vienen de los pacientes que están hospitalizados en unas plantas más arriba o en el mismo hospital de día que está contiguo a este laboratorio, y es la forma de avanzar, de conocer más a fondo la biología del tumor, de poder establecer un equipo en el que el léxico sea común y esa terminología tan rara o bizarra que tenemos los clínicos sea inteligible para los básicos, y viceversa, que toda la terminología que se hace de manera usual en un laboratorio de investigación de biología molecular sea perfectamente entendible por un clínico. Todo esto pues conlleva una convivencia, un desarrollo, una curva de aprendizaje, y al final da sus frutos. Y creo que Asseika pues tiene ese reto pendiente de hacer ver a las autoridades sanitarias, de hacer ver a todo el que tenga competencias en el sistema sanitario y de investigación en España que se deben de establecer los puentes necesarios para que conjuntamente hagamos este desarrollo, que es la forma más eficaz, invirtiendo la mínima cantidad necesaria para lograr el mejor objetivo. Es una contribución relevante en la que Asseika es una sociedad perfectamente capacitada para identificar los mecanismos íntimos por los que se produce una enfermedad, se desarrolla en un grupo de pacientes y no en otro, se hace de una forma más agresiva en un determinado perfil de pacientes y no en otro, se cura en un grupo de pacientes y no en otro, etc. Estamos pasando de lo que es una forma muy general de tratar al cáncer a una forma muy personal, muy a la carta. Estamos tratando a cada paciente de una manera distinta en función de las alteraciones genéticas que está mostrando ese tumor, y también en función de las características metabólicas o genéticas que tiene el paciente para poder metabolizar esos fármacos, excretarlos, etcétera, etcétera. Entonces es todo un conjunto en el que nosotros estamos trabajando y que es indiscutible que colabora como parte fundamental al desarrollo de esta medicina personalizada y a ganarle terreno a la enfermedad. Sé que es una sociedad que está abierta a cualquiera que tenga una inquietud y una manifiesta curiosidad por todo lo que esté relacionado con el cáncer, desde los propios pacientes y sus familiares, los investigadores básicos, los investigadores clínicos, los medios de comunicación y los especialistas en comunicación de noticias relacionadas con el cáncer, las distintas instituciones pertenecientes a los ministerios de educación, investigación, sanidad, etcétera, etcétera, las sociedades científicas de cualquier índole que tienen que ver con el cáncer que hoy en día se lleva a 1 de cada 4 personas en nuestra España actual. Es más de un 25% de los pacientes los que finalmente mueren de cáncer, y tenemos ese reto delante. Es un reto social y es una prioridad de primer orden a la que hay que dotar de recursos
y contra la que debemos de, en fin, luchar de manera ordenada y en equipo para ganarle esa partida a esta enfermedad e ir siguiendo, pues como está sucediendo en otros países, con políticas acertadas que redundan en una disminución de la incidencia y de la mortalidad en cáncer. Me explico. Aquí hay pues, una política desde hace muchísimos años de diagnóstico precoz de cáncer de cérvix en mujeres que van a hacer su revisión ginecológica, o diagnóstico precoz de cáncer de mama en mujeres, que está plenamente establecido a partir de una determinada edad. Pero todavía no está institucionalizado lo que es un diagnóstico precoz en cáncer colorectal, y se hace esporádicamente en algunas autonomías, pero no en toda España, y es un reto tremendo porque todavía tenemos una cifra de mortalidad por cáncer colorectal que ronda el 45% de los casos que están diagnosticados, y esto es muy mejorable simplemente poniendo en marcha estos programas de detección precoz y hacerlo sobre las poblaciones que van a tener más riesgo de tener cáncer, que no solo son aquellos mayores de 50 años, sino son aquellas poblaciones que tienen pues una agregación familiar con más incidencia de cáncer de colon y recto en sus familias, o que son portadores de enfermedades inflamatorias intestinales, o que tienen algunas características sobre las que es importante hacer una vigilancia estrecha y una detección precoz. Todos los tumores se curan en un porcentaje muchísimo más alto cuando se detectan antes. Una mujer con un cáncer de mama que se diagnostica por un sistema de detección precoz tiene un 90% de posibilidades de estar viva y libre de enfermedad a los 5 años. Si se detecta un bulto y va al médico, bajamos ese porcentaje a un 70%. Es importantísimo el diagnóstico precoz, es importantísimo el identificar esos grupos de población sobre los que hacer ese diagnóstico precoz. Y como eso, igual, pero son los investigadores básicos los que tienen que identificar estos grupos de pacientes, los que tienen que diseñar las estrategias adecuadas para los tratamientos más eficaces. Pues dar las gracias a todos los que estén viendo este vídeo. Creo que es una evidencia indirecta de que uno está algo sensibilizado con el problema del cáncer y que le importa poner su granito de arena para contribuir a ganarle terreno a esta enfermedad, y decirle a nuestros colaboradores del área sanitaria, de la investigación del laboratorio, de la epidemiología, de la anatomía patológica, del radiodiagnóstico, de todos los que estamos alrededor del cáncer, que es un reto importante, pero que iremos ganando de manera incontestable, paso a paso, la cuota que nos vaya dejando la enfermedad, y que espero que en los próximos 10 años, gracias a esa tecnología que ahora nos abruma porque nos da más datos de los que podemos digerir, pues podremos hacer una aproximación muchísimo más racional del cáncer, y podremos hablar de que en tiempos pretéritos, 10 años antes, pues teníamos unas cifras que se han hecho obsoletas, y que la enfermedad oncológica, el cáncer, ya no es el tabú que antes existía, que era sinónimo de muerte, sino que ahora pues tiene un pronóstico muy distinto y en la mayoría de los casos sea curable.